Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Reyes. Soy asesor educativo de Piedra Santa. Pues el día de hoy nos acompaña nuestro moderador de la charla, Daniel Casia, que es pues, el director editorial también de la empresa. Entonces te doy la bienvenida, Daniel. Qué gusto saludarte. Qué bueno verte. Y aquí estaré acompañándote a lo largo de la jornada. Muchas gracias, Jorge. Pues muchas gracias a los docentes que están por acá y a colegas de la editorial. Entre los docentes veo a Marcela, a Ariela, a Ana Luisa y alguien de apellido Bocaletti. Ya somos cuatro docentes y gracias a los colegas de Piedra Santa que están por acá, ¿verdad? Eh, Vamos a iniciar porque, pues, primero la puntualidad, que es algo que nos tratamos de caracterizar en la editorial, y luego porque tenemos solo una hora para esta charla, ¿verdad? Hablaremos un poco de Exprésate, y cuando digo un poco es porque esperamos que a partir de esto ustedes queden con la motivación para poder abordar el material, conocerlo a profundidad y mantener la confianza de comunicarse con su asesor de ventas, con la asesora pedagógica que es Judith, eh, con Jorge y los demás compañeros. Entonces, por favor, no tomen como esto un punto de, o sea, aquí se termina y que vean cómo sale, ¿verdad? Es solo el primer momento para hablar de esta serie, eh, y esperamos que ustedes queden motivados para trabajarla, ¿verdad? Entonces, si me permiten, voy a compartir ya ahorita pantalla. Solo pido confirmación ahí Daniel, sí, ¿se sí, ve? Daniel. Ujú, Perfecto, sí. bueno. Bueno, entonces vamos a hablar, colegas, de una serie que ustedes pues conocen ya, o por lo menos ya lo empezaron a explorar, que se llama Exprésate. Esta serie es una serie creada en Colombia, pero que nosotros la contextualizamos en varios detalles. El título de la serie es porque se trata, y esto lo quiero enfatizar, colegas, se trata que en las cuatro áreas que tiene este grupo, se busque que el alumno genere habilidades de comunicación. Y estamos hablando de todas. En matemática, que uno pensará que no tiene nada que ver, pues que ellos aprendan a comunicarse matemáticamente, que ya hablen usando, qué sé yo, conceptos como área, decir, bueno, mira, el área de mi casa mide tanto, pero ya usan un término matemático. En lenguaje igual, y todas las áreas, ¿verdad? Entonces, por eso el título. Y les quiero comentar algunos de los beneficios y diferenciadores de esta serie, para luego entrar ya a conocer el material, dando ejemplos de ciertas materias, ¿sí? Bueno, ¿qué hay que tomar en cuenta entonces de esta serie? Primero esto, jóvenes. Todo lo que está ahí está amarrado a lo que a nivel internacional se ha dicho que deben alcanzar los estudiantes en los diferentes niveles, desde primaria hasta secundaria. Entonces, tomamos en cuenta eso unido a los que CNB de nuestro país pide. Entonces, atender a ambas cosas. Esa es una gran ventaja porque, por decirlo de una manera, se potencia el hecho de que un estudiante pueda rendir no solo en el país, por decirlo así, sino que si saliera al extranjero, puede tener esa posibilidad también, ¿verdad? Bueno, el otro elemento que hay que tomar en cuenta y que me parece interesante es que se trata de amarrar varios de los temas a lo que se le llama educación económica y financiera y el emprendimiento. Entonces van a encontrar ustedes varios espacios donde se les pide a los estudiantes que, como consecuencia, llamémosle así,
de haber aprendido sobre un tema de ciencias naturales, de matemáticas, pues piensen en un proyecto que vaya en la línea de inversión, de compra-venta y de lograr estos emprendimientos que pues a muchos estudiantes les puede servir. Se cuida mucho el que estos jovencitos alcancen lo que creo que todos coincidiríamos es importante, competencias ciudadanas y de orientación a la paz. Con esto quiere decir que se insiste mucho en que, por ejemplo, a raíz de haber aprendido sobre la naturaleza, yo entienda que una manera de hacer ciudadanía es evitar contaminar el ambiente. Sí he visto matemática y he aprendido sobre medidas que debo valorar la cultura y formas de medir, digamos, de diferentes grupos. Entonces, va a insistir mucho en eso. Esto me parece importantísimo, jóvenes. ¿Hasta dónde estamos preparados para algo que creo que es crucial, especialmente en estos momentos, y es al fin entender que este planeta es un ser vivo, es un organismo y que es vital cuidarlo? Yo creo que todos sabemos que los cambios climáticos drásticos que se están dando tienen mucho que ver con em, esa falta de conciencia, esa falta de yo diría, de empatía hacia la naturaleza. Entonces, en estos libros vamos a encontrar mucho de esto, del cuidado del ambiente. Lo que ya mencionaba, se trata de que los estudiantes alcancen lo más cercanamente posible esa fluidez para hablar, leer, escribir y escuchar. Y alguien agrega pensar, pero para mí pensar es todo eso. Lo cierto es que se va a pedir que ellos expliciten algo que están haciendo, que atiendan una problemática y en base a eso reaccionen, que si hablan de ciencias naturales acerca de los elementos químicos, pues que digan por qué es importante saber, etcétera. Entonces, ese tipo de competencias van a estar constantemente ahí. ¿Qué otros beneficios hay que tomar en cuenta? Esto, jóvenes, creo que ya es tiempo de entender que lo que se aprende no es para repetirlo tal cual. Eh, es tiempo de adoptar una postura, de decir estoy de acuerdo o no y precisamente saber argumentar, ¿verdad? Saber pararse, por decirlo de una manera, en contenidos que se han visto. O sea, si voy a trabajar un tema de cualquier área, el supuesto es que eso me está dando fundamentos científicos para crear un debate, para analizar con otra persona los pros y los contras de una problemática o de una situación. Todo eso debería ser parte del pensamiento crítico y tomar decisiones, ¿verdad? Bueno, esto es algo que es transversal en la serie, en todas las series. El otro elemento que me parece interesantísimo es lo que le llaman pedagogía de la pregunta. Van a encontrar, y ya van a ver ejemplos, que se recurre mucho a plantear interrogantes que permitan crear curiosidad, diagnosticar cuál es la postura del estudiante, provocar la imaginación y especialmente la curiosidad para investigar respecto a una temática. Dicen que la mayor parte de docentes que tienen éxito lo que hacen es saber preguntar. Y yo creo que es importante insistir en saber preguntar, porque
no es preguntar por preguntar, ¿verdad? Hay preguntas que le llaman poderosas, que son de niveles altos en el sentido de que cuestionan algo, ¿verdad? No es lo mismo que me pregunten de qué color es la flor, a que me digan por qué cree que la flor es importante para la existencia. Bueno, ya eso es otro nivel que me está pidiendo. Entonces, la pregunta va a aparecer mucho en las series. Este otro elemento que me parece interesante, el vector Z, es una herramienta que se está proveyendo para que desde cualquier dispositivo, que puede ser una computadora, puede ser un celular, puedan acceder a información virtual, digital, relacionada con la temática. Bueno, esto lo provee eh, los libros. Acá, para los maestros que les preocupa estas evaluaciones que se hacen internacionales, van a ver que al final de las unidades aparecen ejercicios, actividades, preguntas muy similares a este tipo de evaluación. Eh, yo quiero verlo más en el sentido de que es un beneficio para el estudiante por el tipo de pensamiento que le pide, pero agreguémosle el hecho de que los prepara para este tipo de evaluaciones. Y yo le digo agreguémoslo porque no creo que sea lo más importante que la prueba y que ganen las pruebas, esas, sino cómo ellos desarrollan esa lógica y cómo se dan cuenta que todo se puede problematizar, que todo se puede analizar, razonar, usando los contenidos que han aprendido. Lo cierto es que hay evaluaciones de este tipo, ¿sí? Y la famosa evaluación por competencias, que esa hay que entenderla bien. Cuando hablamos de competencias, hablamos de desempeños que los estudiantes deben realizar, ¿verdad? No lo concretemos a preguntas nada más de las pruebas objetivas que dicen, sino un proyecto, digamos, que me pidan hacer a mí para que yo ahí muestre qué he logrado aprender, qué aplico. Esa sería una evaluación por competencia, ¿verdad? Aquí tenemos entonces, jóvenes, lo esencial de la serie. Y entonces vamos a entrar a lo que es el conocimiento del libro. Si hay alguna pregunta hasta el momento, bienvenida. Eh, por favor, ahí estará Jorge, estará Judith para que me digan si alguien levanta la mano y quiere preguntar algo, pues por favor, jóvenes, siéntanse con esa libertad. Entonces, para ejemplificar, quiero mostrar una parte de lo que es lenguaje. Solo permítame, porque aquí hay algo que quería hacer antes. Perdón. Bueno, primero, jóvenes, todas estas series que ustedes adquirieron tienen siempre una prueba diagnóstica. Aquí está. Estas pruebas diagnósticas, pues su nombre lo dice, ¿verdad? Quiero mostrarles un poco el tipo de preguntas que hacen. Bueno, después de una lectura, que en este caso es de lenguaje, aparecen preguntas como, según el texto, Fujur es, ta. Son preguntas que van de nivel literal, nivel inferencial, Daniel, para perdone, evaluar cómo están perdón, en Daniel, no nos competencia. está presentando, no cambiamos su presentación. Gracias. Voy a, voy a cerrar de nuevo porque según yo estaba proyectando, permita. Los invitamos, profesores, a si ustedes van teniendo alguna duda, algo que pues les gustaría que se ampliara mientras Daniel está haciendo la exposición del libro,
pues con mucho gusto, ¿verdad? Estamos aquí para poder apoyarlos. Ahora sí, Daniel. Muchas gracias. Perdón, colegas. Les decía que en el caso del lenguaje, la prueba diagnóstica empieza con una lectura, que es esta, la historia interminable, ¿verdad? Entonces, los jovencitos van a leer esto y a continuación aparecen preguntas de opciones que tienen el nivel literal, el inferencial, y evalúan cómo están en ese campo, ¿verdad? Yo estaba leyendo este según el texto, Fujur es, y aquí aparecen las opciones para que conteste. Pero este es solo para que ustedes puedan determinar cómo se manejan ellos pues, en esos niveles, ¿verdad? Para eso no creo que vaya mucho que decir, pero la pueden presentar al inicio de año, ¿verdad? Y aplicarla al final de año para ver cómo está. Luego, es importante que ustedes, antes de comenzar a usar la serie, se ubiquen en las páginas iniciales de su libro. No va a dar tiempo en este espacio ver libro por libro. Yo voy a hacerlo ahorita con el de comunicación y lenguaje, pero invito a los de matemática y a los de otras áreas a que lo hagan por su cuenta. Es conveniente, primero que lo lean ustedes despacio, pero también que los estudiantes, antes de comenzar a leer el libro, o a trabajar en el libro, vean esta estructura. Yo sí me tomaría un periodo o parte de un periodo para que la conozcan, ¿verdad? Entonces, repito, a manera de ejemplo lo voy a hacer yo acá. Tenemos un inicio de unidad. ¿Qué hay en el inicio de unidad? Indicadores de logro nacionales e internacionales, ¿sí? Que esto es clave porque me permite entender qué es lo que se espera que yo aprenda y que revela hasta dónde estoy alcanzando la competencia que se me ha dicho. Luego hay una sección de qué aprenderás, que son los temas. Sí, es importante conocerlos, ver el índice y que yo pueda entender hacia dónde va. Si van viendo aquí, y por cierto voy dejando un espacio ahí para que ustedes les dé tiempo a leer, aquí aprenderás, ¿qué es esto? Pues son los temas, ¿verdad? Pero dicen, se agrupan en tres factores y esto es importante tomarlo en cuenta. Estos libros de lenguaje tienen un elemento fuerte de literatura, otro de comprensión y producción textual, comunicación, ética y símbolos. Estos son como los pilares. Yo quiero contarles en este caso, literatura es una parte fuerte en estos libros. Vamos a encontrar fragmentos de obras de autores de mucho renombre y se ha buscado lecturas interesantes. Bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Que mueven, que llevan a tratar de descubrir un poco más de la temática. Pero esto va a ser fuerte, jóvenes. Como parte de todos esos ejes va a aparecer la gramática. Pero desde acá quiero insistir que la gramática se coloca como un medio para aprender, para escribir, para leer, no como gramática suelta, sino si voy a aprender el modificador directo es para que yo aprenda eh, a hablar usando ese modificador, no solo a señalar, ¿verdad? Bueno, hay otra sección que se llama preguntas disparatadas que me hacen pensar. Ya vamos a ver unos ejemplos, pero son motivaciones con preguntas que ellos llaman divertidas, pero yo las he visto como preguntas que mueven, que crean curiosidad. Luego dice un escenario pedagógico. ¿Qué se entiende acá? Una hermosa ilustración, pero cuando yo leo pedagógico y he visto las ilustraciones de ellos es porque lo que están diciendo es lean esa figura, o sea, sáquenle
jugo al elemento que está ahí y vincúlenlo con la temática. Bueno, una sección que se llama Sorpréndete, que es esta. Dice, te informa en qué página o unidad tendrás acceso a Vector Z y a Educar Virtual. La prueba diagnóstica que yo ya les mencioné. Y luego viene el desarrollo temático, que se divide en varios momentos. Bueno, aquí está, desarrollo temático. Presten atención a esto aquí. Hay una sección que se llama Para empezar. Esta la vamos a encontrar en todas las series. Son actividades que activan los conocimientos previos. Creo que los que han leído aquí de la teoría de aprendizaje significativo, se dice mucho que lo primero que hay que detectar es que saben los estudiantes del tema y a partir de ahí construir. Bueno, entonces esa es la razón por la cual van a encontrar una sección siempre que se llama Para empezar. Luego tienen otra que se llama Para aprender. Esta es la metodología. Para empezar, para aprender, que es la explicación del tema y el concepto, con una gran ventaja. Es un lenguaje bastante sencillo y yo diría que ameno. Luego viene una sección que se llama Para desarrollar tus competencias. Esta es fascinante, es decir, es para aquellos maestros que les gusta que los estudiantes piensen, porque dice, termina actividades de ejercitación, pero desde los siguientes pasos. Miren todo lo que está pidiendo esa sección de competencias. Interpreta, analiza, infiere, explica, evalúa. Estas secciones aparecen como parte del desarrollo de las competencias. Son actividades que piden esas habilidades cognitivas. No son ejercicios repetitivos. Y ustedes lo van a ver, o si ya exploraron su libro, van a ver el tipo de actividades que piden. Esto me lleva de jóvenes a decir dos cosas. El maestro se tiene que preparar mucho para eso. O sea, no puede llegar a improvisar, sino que tiene que haber leído todo el plan, el texto, haber leído los ejercicios, lo resuelto, para que cuando esté con los estudiantes no lo vayan a sorprender con algo y diga, yo no sé eso, yo no sé eso. Y ya me imagino, está bien decir no sé una vez, pero no sé, no sé, no sé, no conviene, ¿verdad? Entonces, sí les anuncio qué tipo de actividades es desafiante. Bueno, y luego viene literatura. Esto lo quiero ejemplificar más con una página. Si me permiten, voy a regresar a un ejemplo para empezar a darme más a entender de cómo está estructurado el área de lenguaje. Queda abierto ahí el espacio por si quieren hacer preguntas. Bueno, el título de esta unidad se llama el texto cosmogónico. Llamo la atención para que vean la ilustración. ¿Se recuerdan que decía que era como un espacio pedagógico? Acá lo que se está queriendo decir con esa expresión es, vea la imagen, que los estudiantes también y la vinculen con el tema. Digamos, ¿qué hace este dragón ahí en el tema de la unidad, que si me permiten, es textos cosmogónicos, o tiene que ver con cosmogonía? Acá, lo voy a poner acá, miren. Ahí está, textos cosmogónicos. Y viene esta imagen. A ver, algún colega que quiera participar. ¿Qué, cómo vincula, mejor dicho, esa imagen con el tema de textos cosmogónicos? A ver, ¿alguien quiere participar? Ahí Judith puede dar la palabra.
¿Algún profesor que quiera darnos idea de lo que Daniel nos está preguntando? Tenemos aquí varios colegas que creo que podría ser interesante. A lo mejor la profesora Francilia Fuentes puede decir. Claro, claro que sí. Buenos días, Gracias, mucho buenos gusto. días. Es un gusto poder estar aquí en este espacio compartiendo con varios colegas. Cuando hablamos de cosmogonía, creo que algo importante que nosotros debemos de enseñar a los jóvenes, ¿verdad? Es que no es solo la cosmogonía viéndola desde el punto de vista de América, sino también desde otras partes, ¿verdad? Entonces ellos me decían, ¿verdad? Cuando veíamos a este dragón, o sea, el dragón podría haber sido Quetzalcóatl, ¿verdad? Entonces ya empezamos a preguntar, ¿verdad? Ok, ¿cómo vemos a este dragón? ¿Es un dios? Ok. ¿Solo en América podían existir dioses? También existía en el viejo mundo y entonces ya ellos empiezan a preguntarse, ¿verdad? Del origen de Quetzalcóatl, de dónde viene, ¿verdad? Las características de esta persona. Entonces creo que esto ayuda mucho a que podamos también ver cuáles son los conocimientos que ellos tienen sobre los temas que han visto años anteriores, ¿verdad? Cómo ellos están ya relacionando el mundo en sí con el tema que estamos viendo. Muchas gracias, Francilia. Se nota que usted es una maestra en todo el sentido de la palabra. Muchas gracias. Yo hubiera querido estar ahí como estudiante. Sí, Francilia, es eso. Y me encantó varias cosas. Una, que usted dijo algo que es fundamental en estos libros: abrir la mirada a otros espacios fuera de América, ¿verdad? A veces me dice, es que mire, es que tiene mucho texto de tal país. Mire, hay que entender que la cosmogonía no es solo de acá, ¿verdad? Uno. Luego, ¿cómo le fue sacando esta plática a ellos de qué hace y cómo esto podría explicar, por ejemplo, la vinculación que se tiene con las serpientes y todos estos elementos que se usan en varios mitos aquí, ¿verdad? Podría preguntarse en qué país tiene significado esta figura. Si hablamos de mitos, qué mito se podría hacer al ver esta imagen, etcétera, etcétera. Y por lo que veo, Francilia ya usó el material, lo cual quiere decir que nos puede dar sus primeros comentarios más tardecito. Bueno, esto, ¿verdad? Aquí lo que le decía, cuando dice sorpréndete con las ciudades virtuales, aquí tiene dónde va a encontrar el vector Z, ¿verdad? Y la página donde puede acceder a elementos digitales. Esta parte de preguntas disparatadas que aparece al inicio también implican que ustedes organicen, digamos, grupos y que ellos se hagan las preguntas y den sus respuestas y luego escucharlos para ver qué es lo que comentaron. Voy a leer estas nada más, no, repito, no lo voy a hacer en todos los textos porque no me da tiempo, pero dice, si oye la palabra mitocondria, ¿qué imaginas? ¿Crees que se trata de un mito de una región desconocida? Claro, por eso se llama disparatada. Pues, ¿qué tiene que ver la mitocondria? Pues está moviendo, ¿verdad? Mitocondria, ¿qué imaginas? Luego dice, existen mitos acerca de los adolescentes. Miren, pues, porque aquí ya los está ellos metiendo. Están hablando de mí, yo soy Patojo, y dice que hay mitos acerca de mí. Veamos dos. Uno, que en esta edad no necesitan de los adultos. Vean la intención de lo que está diciendo ahí. Y lo está poniendo como mito, ¿verdad? Dos, que los adolescentes son acomplejados porque viven pendientes de sí mismos y de lo que de ellos dicen los demás. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué? ¿Qué afirmaciones hacen los adultos que tú consideres mitos? Y entonces esto va a provocar una discusión interesante que podría servir incluso para desahogar muchas cosas que ellos tienen respecto a lo que se piensa de un adolescente. Pero miren cómo lo está relacionando con un mito. Yo recuerdo que cuando vi este tema, solo me dijeron mito, esta lista, porque nos encantan las definiciones de muchos más. Póngame la definición y entonces lean ahí qué es un mito y les voy a preguntar. Entonces pasa la lectura y todo. Va, pregunta, ¿qué es un mito? Y quieren que uno
escriba lo que está en el libro. Aquí le están diciendo, no, no, los mitos son actuales. Los mitos también se pueden ver en la vida real. Y se les puede preguntar qué otros mitos han escuchado ustedes, ¿verdad? Entonces ya me empieza a hacer ver que el tema tiene que ver conmigo, ¿verdad? ¿Cómo inicia entonces esto? El tema, recuerda que era Textas Cosmogónicos. Tiene una revista literaria cuya función es como crear o presentar, mejor dicho, artículos y empezar a motivarlos a ellos para que busquen recursos donde se hable del tema del día, ¿verdad? Este no lo voy a leer por razones que estoy mencionando, pero aquí esta es Cuentos para Contar. Luego viene ya el tema, pero fíjese que inicia con lo que yo le decía, con un fragmento de una obra de literatura. Aquí es donde nos puede desconcertar a veces a los maestros. Uno dice, pero si el tema es cosmogonía, ¿por qué no empiezan diciendo que es cosmogonía? ¿Por qué no me definen aquí qué es un mito? Este le dice al revés. No, empecemos leyendo mitos o fragmentos de mitos y después vamos a caer en la cuenta de qué es. ¿Sí? Aquí habla de este mito de dice, perdón que lea esta parte, dice, entrevista con Atalanta. Ustedes saben quién es Atalanta. Entré a la mitología griega a buscar un personaje valiente. Me encontré con Atalanta y me concedió esta entrevista. Es como hacerlos viajar en el tiempo, ¿verdad? Entrevistar a Atalanta. ¿Y quién es Atalanta? De entrada me dice que es un personaje valiente. Y miren acá, dice, hábleme sus orígenes, Atalanta, por favor. Y entonces ella empieza a contestar. Lo están entrevistando, ¿verdad? Es una forma tan agradable de empezar el tema que yo siento que engancha, ¿verdad? Como parte de esto van a ver esto que se llama cartelera de cine. ¿Y qué es? ¿Cuál es la intención? Y fíjense que son cosmogonías. Que ustedes inviten a los estudiantes a ver estas películas y las analicen. Esta de Hércules, de esta de Percy Jackson y otras que aparecen ahí. Bueno, se sigue con la cuestión de mitos. Aquí hay una parte para videojuegos que pueden ellos investigar dónde están, un portal literario, pero fíjense que cuando termina, bueno, aquí hay otras películas. Cuando termina la sección, aparece esto, el antes y el durante de una lectura. O sea, acá ya empieza a trabajarse el proceso lector. Colegas, ustedes saben que dejar que un estudiante lea por su cuenta no siempre es efectivo. Hay que guiar. Y en el libro de lenguaje van a encontrar cada cierto número de páginas qué hacer antes y durante la lectura. De nuevo, voy a permitirme leer en este caso. Dice, antes de leer, ¿has oído la palabra mito? Crea tu definición y compártela con tus compañeros. Ah, es no comenzar a leer hasta escuchar qué dicen de eso. Dos, ¿por qué crees que los pueblos a lo largo del tiempo se han preocupado por explicar el origen del mundo? Uf, ahí vamos a escuchar variedad de opiniones que es interesante escuchar. Solo esto, jóvenes, me puede llevar a mí como docente unos 10 minutos, con suerte, si los detengo, pero se sugiere hacerlo. Luego, ya empezar a leer el mito, que en este caso es un mito ticuna, pero cuando estén leyendo, durante la lectura dice, hagan esto. Tres, elabora tu propia definición de lo que es una cosmogonía. Y eso es un poco lo que les decía, colega. Y estar alertas a esto. En esta metodología no se dan de entrada las definiciones, sino que se espera que el estudiante las deduzca conforme va leyendo lo que se le está presentando. Entonces, yo empiezo a leer los ticunas, pueblo de la tierra,
Y aquí habla de un personaje que se llama Yushé y cómo interpreta él el mundo. Luego aparecen los mitos de la creación del mundo. Y después de leer eso, yo puedo decir que es un mito y que es la cosmogonía. ¿Sí? Esta es una de las secciones que es literatura que vale la pena que ustedes tomen en cuenta. Luego viene un después de leer, ¿sí? Que esto es actividades. Tomen en cuenta que el después de leer de estos libros no son preguntas o no son pruebas necesariamente. Vean esta, dice, después de leer, recuento. El texto de los ticunas pueblan la tierra es un mito colombiano sobre la creación. Responde las siguientes preguntas para que puedas encontrar algunos elementos que caracterizan este tipo de narración. 5. Cuéntale a tus compañeros si piensas que Yushé se puede comparar con Adán antes de que Dios creara a Eva. ¿En qué son semejantes y en qué se diferencian? 6. ¿Hay elementos del texto que te permitan pensar que Yushé es el origen de los ticunas? ¿Cuáles y por qué? Y así siguen. Pero noten que está invitando a que los estudiantes se involucren y hablen y escuchen las habilidades comunicativas que yo les mencionaba. ¿Sí? Hay una parte de relectura y así continúa. Bueno, como probablemente están extrañando, bueno, aquí hay un fragmento de literatura japonesa. Y dice, bueno, ¿y dónde está Guatemala acá? Que ya me lo dejaron afuera y entonces el libro no está contextualizado. Primero hay que tomar en cuenta que el tema es cosmogonía y como dijo la compañera maestra muy atinadamente, aquí tenemos que abrirnos espacios, ¿verdad? Pero un poco para que vean que nosotros tampoco estamos dejando fuera. Aquí está, miren, Popol Vuh, mito maya. Bueno, ya vimos cosmogonía de otros lugares, pues vamos a ver el nuestro también. Y entonces ya le entramos a nuestro país. Bueno, en resumen acá, todo lo que es literatura va a pedir que ellos se motiven, que ustedes los motiven también, que se comuniquen mucho y que apliquen el proceso lector, que es el antes, el durante y el después. ¿Sí? A ver, si me permiten, quiero mostrar más acá adelante cómo se trabaja otro elemento que a los maestros nos preocupa, y es la parte gramatical. Que algunos me dicen, Daniel, pero y está bien la cosmogonía, pero fíjese que a mí me piden cuestiones de gramática. Aquí tienen una página, esta que se llama textos expositivos. Bueno, eso he visto que aparece en áreas que preocupan a los del lenguaje. Aquí no van a hablar de ese tema, pero otra vez, noten cómo comienza con una lectura. Dice, lee el texto que aparece a continuación e identifica su tipología a partir de la estructura y nos pone una lectura. No nos dan qué es el texto expositivo. Otra vez a inferir. La cantidad de lecturas que van a encontrar jóvenes en esta área es enorme, enorme. El cuadro sinóptico. Estoy mencionando esto porque a veces nos preocupa dónde está la parte gramatical. Acá empieza esto de para desarrollar tus competencias. Vean con qué ejemplo se partió. Guatemala, panorama general, y aquí habla de datos guatemaltecos. Esto lo estoy mostrando para que vean que ya se hizo una contextualización. Pero eso no quiere decir que hayamos sacado de la jugada a otros de otros países, ¿verdad? Acá, en este desarrollo de competencias, yo les decía hace un rato que aparece, interpreta, investiga, son habilidades de alto nivel. Por ejemplo, esta dice, elabora en tu cuaderno un cuadro sinóptico con base en la información del texto.
Guíate por los esquemas de la página anterior. Investiga. El Banco Mundial trabaja para propiciar el desarrollo de los países. Entra al sitio del Banco Mundial en Guatemala. Tal. Investiga acerca de la labor de esa institución, su misión y visión y lea algún artículo. Son cosas que llevan tiempo, pero que enriquecen al estudiante sobremanera. Y aquí hago una puntada, jóvenes. Habría que dosificar esto bien porque la carga de actividades es enorme. O sea, solo un tema les puede llevar una semana y usted dice, pero tengo cantidad de temas ahí. Por eso se les hizo una planificación general que entiendo que ya les fue entregada a ustedes, donde les anotamos eh, cómo se puede dosificar el contenido de esto, desde las competencias, los indicadores, los contenidos que tiene el libro y las actividades que pueden hacer. Y agregamos sugerencia de cuántos periodos pueden ustedes ocupar. Muy bien. Voy ahora a mostrar algo de matemática. Me imagino que aquí hay docentes de matemática. En primer lugar, colegas, hay algo que yo quisiera mencionar como una bondad enorme de este libro, esta serie, perdón, y es que la matemática la trabaja desde contextos reales. O sea, es una matemática que aparte de incluir el lenguaje abstracto, nos dice dónde está esa matemática. ¿Sí? Tiene una estructura similar. Por ejemplo, este tema de la unidad de los números enteros, están los indicadores de logro, está los temas que se van a dar. Hay una imagen sugerente. Digamos, ¿qué tiene que ver los enteros con el dinero? ¿Sí? Aquí hay una introducción para general, está el vector Z, pero lo que quiero mostrarles es esto. Miren, pues, el tema es enteros. El subtema es números relativos. Empieza con la exploración, tal como yo les decía en la parte introductoria. Y entonces le colocaron ahí el título El viaje a San Andrés de Metabaj. ¿Qué tendrá que ver San Andrés de Metabaj con los enteros? Y uno dice, "Chica, si yo estoy acostumbrado a ver los enteros, miren, esta es la recta numérica, y estos son los positivos, estos son los negativos, y tarará, ¿qué tendré que ver? ¿Y dónde está San Andrés de Metabaj? ¿Y qué importancia tiene para el país, etcétera? O sea, desde ahí ya tengo tema para hablar. Pero vean cómo va introduciendo el tema. Dice, María Teresa recibió un sueldo de 5,258 quetzales este mes. Se encuentra organizando en una lista los gastos que tiene para ver si le sobra algo de dinero y así viajar a San Andrés Semetabaj a visitar a su mamá. Sin embargo, no comprende por qué las cuentas están un poco extrañas. Observa los datos que tiene María Teresa. Gastos. Alquiler, 1,576 quetzales. Servicios públicos, 399. Compras en el mercado, 555. Dinero extra. Ahorro en el banco, 938 quetzales. Alcancía de casa, 619. Trabajo extra, sí, 1,580. Para saber cuánto dinero tiene para viajar, María Teresa suma los gastos y el dinero extra, lo cual le da como resultado 5,667. Al ver que este monto es mayor que lo recibido de su sueldo, llama a su mamá y le dice que no podrá viajar. Responde y explica. ¿Están bien las cuentas que realizó María Teresa? A ver, un maestro de matemática que me ayude ahí. Esto de gastos y esto de dinero extra, ¿con qué subtema de los números enteros lo puedo relacionar? ¿Algún maestro de mate, por favor, que me ayude?
¿O no hay maestros de mate aquí? Hola, buenos días. Hola. Yo no soy maestra de matemáticas, soy maestra de primaria, pero me Ah, encantaría, bueno, la verdad es que estoy un poco ocupada y estoy al mismo tiempo alternando con escuchar lo que logro captar de la reunión, pero me encantaría asociar ese tema cuando habla de gastos y dinero extra con presupuesto familiar. ajá. Muchas gracias. Es un muy buen ejemplo. Por cierto, en el Expreso de Matemáticas Primaria hay otros ejemplos, ¿verdad? Pero le agradezco su intervención. Muchas gracias. Mire, pues el gasto acá, si estamos, como este es un libro de secundaria, sería todos los números negativos, porque eso es lo que yo pierdo, ¿verdad? Y el dinero extra sería los números positivos, porque eso es lo que está a mi favor. Entonces, poco a poco, fíjese, cuando entran al aprende, miren lo que dice, aprende. Debes tener en cuenta a qué se refiere cada uno de los valores en la lista. Los gastos son situaciones en las que María Teresa debe pagar dinero, es decir, descontar valores del dinero. Los valores denominados como dinero extra se deben contar como dinero a su favor. Y ahí sigue. Luego dice, en este tipo de situaciones utiliza los números relativos. Vean cómo primero lo problematiza, lo contextualiza y luego ya les mete a la definición. Este es el estilo del libro de matemática. Y lo van a encontrar en primaria, en secundaria, pero estamos, en este caso, estamos, creo yo, hablando de secundaria, y vean lo que se encierra, dice, los números relativos se utilizan para expresar situaciones o estados como deber o tener, temperatura, actitud en lugar. Variaciones, avanzar, retroceder, perder o ganar, subir o bajar. Se simbolizan con un signo negativo, un signo positivo, y ahí va a empezar a hablarle de los signos negativos y positivos. Y así sigue. Tiene otro explora, pero vean esto, jóvenes. Esto a mí me parece que hay que disfrutarlo y saber guiar. La práctica, o prácticas en este caso, tiene como aquí arriba me dice hacia dónde apunta lo que van a hacer. Comunicación, representación y modelación. Esas son habilidades claves para un matemático. El matemático, el que aprende matemática, no matemáticos, sino todos los niños y todo, si aprenden matemática, deben aprender a usar el lenguaje para expresar ideas, representarlo y modelarlo a través de esquemas. Si yo no sé hacer una modelación de un tema, yo estoy perdido, no sé matemática. Bueno, entonces mire cómo lo hace. Dice, uno, representa gráficamente cada situación utilizando números relativos. Justifica tu respuesta. Representa gráficamente. Entonces, A, el edificio donde vive Santiago tiene 6 pisos de apartamentos y los parqueos quedan en 3 sótanos diferentes. Si tuvieran que poner el número a cada piso, ¿cómo lo haría? Y entonces me dice, gráficamente. Entonces tendría que ser tal vez un edificio, si no solo rectas, donde digo, todos los 6 pisos de apartamentos y los parqueos están en sótanos. Ah, pero entonces, ¿cómo hago para diferenciar? Bueno, entonces ahí es el punto cero, sería donde está el inicio, hacia arriba de los apartamentos y el inicio para abajo de los sótanos. Y entonces, los sótanos se asignarían números negativos y los edificios, los pisos para arriba son positivos. Otra vez contextualizado, me está pidiendo modelar, representar la idea. Este es el tipo de actividades que tiene. Vean estas 5. Escribe los números comprendidos entre -2 y 2. Bueno, tendría que ser una mi recta numérica, ¿verdad? A mí esta parte es de la que más disfruto. Vean esta sección, razonamiento y argumentación. Cómo hubiera deseado que mi maestro, cuando me diera matemática, me dijera, ahora vamos a discutir aquí en base a lo que sabes. Yo solo recuerdo que me ponía un montón de ejercicios y se acabó el asunto. Miren el ejercicio, la actividad. Identifica cuáles de las siguientes situaciones pueden ser modeladas con números relativos. Fíjense, solo tengo que decir cuáles pueden ser modeladas con números relativos. Y relativos son estos que, según la posición en que esté, se presentan.
Justifica tu respuesta. A. Juana compró 5 libras de tomate y 3 libras de cebolla. Y digo, ¿esto se podrá, es relativo o esto no? Y discutirlo, ¿verdad? Ahí yo no veo porque los dos son libras y libras, ¿verdad? Pero mira, ve, Estefanía subió 15 pisos corriendo y luego descendió 10 caminando. Aquí sí hay relativos porque hay un cambio entre subir y bajar que serían números positivos y negativos. Esa es la calidad de actividades. Y esta, miren, lee con atención las siguientes afirmaciones y escribe si son verdaderas o falsas. Uf, es que cada una de estas sería para tomarse tiempo de tiempo. Son exigentes, jóvenes. Estas preguntas requieren un maestro que se meta en el, como dicen los patrones, en el rollo, que sepa del tema y que se desenvuelva con mucha alegría y con mucha soltura. Si no tiene eso, difícilmente va a pegar en el gusto por esta materia. A ver, colegas, solo pude tocar lenguaje en matemática. Está el libro de ciencias naturales también. Pero por el asunto del tiempo, yo quiero dejar unos minutos para escucharse algunas preguntas, algunos comentarios o algunas dudas para los que ya están usando el material. Así es que voy a abrir espacio para ustedes. No sé si alguien quiere hacer algo de lo que solicitaba. En lo que se animan y veo de repente tenemos ahí la suerte de una manita que se levante. Quiero mencionarles, colegas, que todos estos textos tienen los contenidos vivos, o sea, piden que ustedes sean mediadores que impulsen a los jovencitos a participar, a comentar, a hacer grupos. Entonces, no es un libro para decirle, a ver, léelo y te voy a hacer preguntas después, porque ahí no funciona. No, esa no es el espíritu del libro. Eso por un lado. Por el otro, requiere, como he estado insistiendo, una buena planificación y dosificación, o sea, que decidan qué van a abarcar, en cuánto tiempo, de acuerdo a la cantidad de contenidos que tienen. De esas actividades que yo estaba mencionando, probablemente no va a dar tiempo a cubrir todas. Solo una de las que leí, a un niño, un joven le puede llevar unos 3 minutos y ahí hay alrededor de 100 actividades. Entonces, no creo que tengan 300 minutos para terminarlo, pero hay que escoger las mejores y otras que las hay en casa, ¿verdad? Bueno, esos son comentarios generales. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Algún docente que quiera comentar, que tenga alguna duda, que quiera ampliar alguna situación? Son bienvenidos sus comentarios. Les va a pasar las que en algún momento me sucedió a mí como docente, y es que hasta que estaba usando el texto me empezaban a surgir dudas. Eso no lo dude, ¿verdad? Entonces, tal como les decía, esto es como para picar el hormiguero, que empiecen a ver qué es lo que contiene el libro, pero por favor, tengan la confianza de comunicarse con su asesor de ventas cuando tengan una duda, con Judith, que ella me imagino que le va a dar el dato de cómo comunicarse, o con mi persona para que los podamos atender en cualquier momento, juez. Y voy a insistir, en cualquier momento. Yo digo, nosotros somos materia dispuesta y si es a las 2 de la mañana, no me va a regañar Judith, pero, o Jorge, pero no, sí estamos ahí, ¿verdad? Yo voy a anotar mi número. Hay una pregunta ahí de Jariela, dice, cómo tener acceso a la plataforma de libro. No sé, Judith, si usted me puede ayudar con eso. Sí, es colegio usuario de los libros Exprésate, pues se comunica con su asesor de ventas y se le crea un espacio para que usted pueda tener acceso. Si no utiliza nuestro material, pues definitivamente no puede accesar a esto, ¿verdad? Pero si están usando los libros,
Entonces, puede, puede comunicarse con su asesor de ventas o mandarme un correíto para que yo pueda darle seguimiento a la creación de su usuario. Yo les acabo de colocar en el chat mi correo electrónico para que cualquier cosa pues se puedan comunicar con nosotros y ya les damos seguimiento a su solicitud de ser un colegio usuario. Gracias, Judith. Karina está haciendo una anotación que me parece que es medular. Dice, me encanta la idea de que tanto el maestro, estudiante y libro interactúan en su aprendizaje. Ujú. Me parece genial el comentario, Karina, porque eso tiene el libro. Pide entre que yo leo, que me comunico con el docente, que me comunico con mi compañero y luego los tres de alguna manera tenemos que ver, bueno, en qué quedamos con esto, ¿verdad? Y esto, Karina, lo va a encontrar en todas las áreas, ¿verdad? Qué bueno que usted lo vea así. Colegas, esperamos que sientan la confianza de comunicarse. Ahí está mi nombre, Daniel Casiá, está mi dirección de correo, número de celular. Eh, Soy maestro, me encanta aprender con ustedes y pues les podemos apoyar en matemática, en lenguaje y ciencias sociales, ¿sí? Así es que con esto cerramos. No sé si Jorge, Judith van a hacer, Jorge, terminar. Sí, muchas gracias, Daniel. Gracias por la participación. Creo que los participantes hemos aprendido mucho del enfoque, ¿verdad? Y cómo pues debemos de trabajar este material para poderle sacar el máximo provecho. Te agradezco mucho la participación. Gracias también a ti, Judith, por estar siempre ahí acompañándonos desde la parte de formación docente. Te agradezco mucho. Pues si ya no tenemos dudas, muchas gracias a los participantes. Esperamos puedan acompañarnos en otras capacitaciones, las cuales se les estará haciendo llegar la información a lo largo del año. Gracias por acompañarnos. Que tengan muy buen día. muy buen día Feliz para día, todos los jóvenes. profesores que gustan. Y gracias, Rolando, Fray Miguel, por su comentario. Con gusto.